un tema muy raro realmente desde mi punto de vista, porque normalmente cuando predico trato de que sea cristocéntrico en la predicación, pero Dios me lleva a esto. La mente, miren, en Efesios nos dice así: pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y en el versículo 23, en el capítulo 4 también, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que la mente es un factor que la Biblia no lo deja de lado para nada, y lo considera en muchas maneras. La mente es una función que viene del cerebro. Estuve escuchando a un hermano venezolano que decía que la mente, bueno, nosotros tenemos un cerebro en la cual tiene 100 billones, no millones, billones de neuronas, una cantidad, se estima, porque nadie la ha contado, se estima que tiene 100 billones de neuronas, y entre neurona y neurona hay una conexión por demás de 40.000 conexiones individuales, unas con otras. O sea que en total se hace un cálculo que hay unas conexiones en nuestro cerebro que hacen de 13 trillones de conexiones en nuestro cerebro. Algo archicomplejo. No hay una máquina todavía inventada que tenga unas conexiones de 13 trillones de conexiones. Además, el cerebro nos dice que pesa el 2% de nuestro cuerpo. Solo el 2% de nuestro cuerpo, pero que sin embargo consume del 25 al 30% de las calorías que nosotros alimentamos a nuestro cuerpo. O sea que de cada desayuno, de cada almuerzo, de cada cena, de cada bocata, el 30% va al cerebro, la tercera parte. Es un órgano muy importante en nuestro organismo. Y aquí, en la mente, es donde se libran millones de batallas. Por eso que es importante también que el cristiano conozca lo que pasa en nuestra mente. Hoy vamos a hablar del libro de Nehemías, el capítulo 4. El libro de Nehemías lo podemos ver desde una perspectiva del liderazgo. Fue un gran líder, uno de los grandes líderes de la Biblia. A un pueblo sumido en la desesperación, él lo levantó, por la gracia de Dios. Pero también lo podemos ver desde el punto de vista de la restauración de la personalidad del ser humano. Cuando recordemos que Nehemías estaba en Susa, que era la capital del imperio de ese tiempo, del imperio mundial, que era persa. Él era el copero del rey. Y cuando recordemos también que el pueblo judío regresó a reconstruir el templo primero y la ciudad en tres partes: Zorobabel, Esdras y ahora Nehemías. Entonces, cuando llegan de los judíos a Susa, Nehemías le pregunta a su hermano y a los otros judíos que venían: ¿cómo están los judíos? ¿Cómo está mi pueblo allá? Y ellos le dicen: pues tu pueblo está en gran mal y afrenta, pues el muro está derribado y las puertas quemadas. En los tiempos antiguos, las grandes ciudades tenían que estar rodeadas por muros, porque era la forma de protegerse contra los pueblos enemigos que venían a atacar. Y claro, por supuesto tenían que tener puertas. La ciudad de Jerusalén tenía 12 puertas. Tenía que tener puertas para la entrada y salida del pueblo y de los mercaderes, y etc. Esos muros estaban derribados y esas puertas estaban quemadas. Un muro derribado para una ciudad era inseguridad, porque en cualquier momento venía el enemigo y atacaba. Una puerta es un símbolo de autoridad. Si yo cierro una puerta, estoy diciendo: aquí nadie entra. Entonces, vemos a Nehemías como líder. ¿Y Nehemías qué significa? El significado de Nehemías dice que es consolador. Él consuela. Y entonces me hago un símil, seguramente que tú también en este momento, en tu mente está en ese símil del consolador, que es el Espíritu Santo.
Nehemías consuela porque fue a Jerusalén a reconstruir los muros, las ruinas en las que se encontraba la ciudad. El Espíritu Santo viene y consuela y empieza a reconstruir nuestras vidas que estaban en ruinas antes de llegar a Él. Espíritu Santo reconstruye nuestras vidas. Satanás trabaja fuertemente para que tú no creas que es Dios el que está reconstruyendo tu vida. Vamos a leer Nehemías capítulo 4, solamente los versículos del 1 al 6, para no hacerlo tan extenso. Dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edifícanos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Relata, pues, capítulo 4 de Nehemías, cómo el pueblo, después que llegó, había reconstruido ya el templo, faltaba reconstruir la muralla. Empezaron a reconstruir la muralla, pero apenas los enemigos empezaron a ver que el pueblo estaba trabajando y con gran ánimo, como dice en el versículo 6, ellos vinieron a instigar. Empezaron a atacar, pero no de una forma material, con lanzas, con escudos, cuerpo a cuerpo, sino mental. Fueron palabras. El versículo 2 lo dice claro. Hacen 4 preguntas y en el versículo 3 hacen una declaración. Y esa forma es como el enemigo a nosotros también nos ataca. Lo mismo atacaban los samaritanos, los amonitas, los árabes al pueblo judío. De la misma manera, el enemigo nos plantea los mismos términos para atacarnos a nosotros hasta el día de hoy. Estas 4 preguntas son: ¿qué hacen estos débiles judíos? Y lo vamos a ver por partes. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y por último hacen una declaración: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra la derribará. Vamos a ver, el primer ataque mental sería la exaltación de la debilidad. Les están diciendo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Ellos son los samaritanos. También estaba el amonita. También estaba el árabe. Y le llaman débiles. Ese es el primer ataque mental que trae el enemigo sobre nuestras vidas. Todos tenemos áreas débiles. Todos. Es bueno reconocer que todos tenemos áreas débiles. El Señor sabe que tenemos áreas débiles y Él trabaja sobre nuestras áreas débiles para levantarnos, para santificarnos. Satanás también sabe que tenemos esas áreas débiles. Y cuando Él quiere tocar tu vida, lo primero que va a atacar es esa área débil que tienes. Porque hay algo en ti que todavía tienes de tu pasado. Hay algo que te gusta. Y entonces, como Satanás no sabe leer la mente, no conoce, no puede, pero te observa, sabe lo que te gusta, y entonces apunta. Probablemente a mí me guste el alcohol, me haya gustado el alcohol, y de vez en cuando, o probablemente me haya gustado el tabaco, o probablemente la droga,
o probablemente las amigas, o probablemente. Ojo, Satanás te está observando y siempre va a incidir a ese punto débil. Tú estás adorando, tú estás yendo, sirviendo en los caminos de Dios y de pronto en un momento te trae para atrás.